veo tus ojos, no dudo de lo que me traiga el futuro. Si estás a mi lado, camino confiado. En un mundo lleno de voces, en un mundo frío y sin norte, si escucho tu voz, no tengo temor. Por muy oscura que la noche esté, y aunque todo se derrumbe, tú nunca me dejarás. Y cada mañana me cubre tu gracia, me acompaña en cada paso tu amor. Me das esperanza, proteges mi alma. Es en tus ojos donde encuentro quién soy. Eres mi canción, eres mi pastor, mi Dios. La vida de nuestro hermano José Torres y todos los que estamos aquí presentes, amén. Denle un fuerte aplauso a Dios, amén, que Él vive y reina por siempre. Hoy día es un culto muy especial, bueno, todos los días son cultos especiales, amén, pero hoy día es un culto muy especial porque estamos en Semana Santa, amén, o la crucifixión de Cristo. Entonces, les voy a entregar unos folletos que gracias a Dios pude imprimir. Esto es la enseñanza que vamos a llevar el día de hoy, amén. Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos para iniciar esta enseñanza, amén. Les invito a nuestro hermano José y a nuestro hermano Félix para que se puedan sentar, porque entramos al periodo de la enseñanza bíblica, amén. Vamos a cerrar los ojitos. Señor mi Dios, le damos gracias, Padre amado, Padre de la gloria, por este momento. Gracias, Dios mío, porque sus misericordias son nuevas y son buenas cada mañana, Dios mío. Sea usted abriendo nuestro entendimiento, dándonos sabiduría e inteligencia de lo alto para que su palabra, Dios mío, llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Dice su palabra que su espada es como espada de doble filo, que llega hasta lo más profundo de nuestros tuétanos, Dios mío, que hasta parte nuestra alma, hasta lo más profundo. Sea, Dios mío, dándonos mucho conocimiento para poder interpretar su palabra a través de su Espíritu Santo, y también que no solamente quede ahí, sino también para ser hacedores, para ponerlas por obra, por práctica, y ganar muchas almas para Cristo, para que vengan al reino de los cielos. Le damos gracias, Señor mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, gloria a Dios. En esta tarde vamos a ver sobre las 7 palabras que Jesucristo anunció desde la cruz del Calvario. Amén. Voy a repartir unas hojitas. Gracias. Ya, entonces vamos a hacer dinámica esta enseñanza. Amén, amados hermanos. Quiero que todos participemos. Las 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz. De acuerdo a lo descrito en los evangelios. ¿Cuáles evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Esos son los evangelios. A Cristo se le atribuye la siguiente lista de palabras expresada en la cruz cuando tuvo lugar en la crucifixión, ¿verdad? ¿Cuál fue la primera palabra? ¿Cuál fue, hermano Félix, la primera palabra? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Esa fue la primera palabra que Jesucristo expresó desde la cruz, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, capítulo 23, versículo 24. Lucas, capítulo 23, versículo 24. Amén.
Un momentito. 23, 24, ¿verdad? Hermano Sandy, no sé si usted me puede pasar el cuaderno que tengo allá, por favor. Gracias. A ver, amados hermanos, corrijan ahí por favor. Lucas capítulo 23, versículo 34. Aquí tengo un error de imprenta. 23, capítulo 34. No es 24, sino 34. Y aquí está 24. Ajá, 30, es 34. Ahí pónganle encimita del número 2, 34. Lucas 23, 34. Sí, Lucas capítulo 23, 34. versículo 34. 34. Ya. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Vamos a leer un poquito más adelante, el versículo 32, ¿verdad? Del 32 vamos a leer. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, es decir, le crucificaron en el Gólgota, ¿verdad? Y a los malhechores, es decir, a los dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echándole suertes. ¿Por qué exactamente dice la palabra de Dios, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Porque en ese momento, ¿verdad? Cuando Jesucristo fue a la cruz, ¿verdad? Estaba él en el Gólgota, ¿sí? En ese entonces, ¿verdad? Dice que no solamente ahí estaba Jesucristo, sino que estaba al lado de él estaba en medio de Jesucristo, ¿verdad? Y en el lado derecho y el lado izquierdo estaban dos malhechores, es decir, estaban dos ladrones. Uno era bueno, o sea, los dos eran malos, pero uno reconoció que realmente Jesucristo era el Hijo de Dios. Amén. Pero el otro malhechor, el otro ladrón, no reconoció que él era Jesús. Más bien le dijo, lo vituperiaba, le decía, bájate de esta cruz. Si tú eras que resucitaste a Lázaro, ¿por qué no te puedes resucitar tú mismo? ¿Verdad? Es decir, él le estaba atormentando, molestando al Maestro, ¿verdad? Jesucristo. Pero en cambio, el otro malhechor, el que se arrepintió, ¿verdad? Él en cambio le decía, Jesucristo, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Cuando tú vengas en tu reino, acuérdate de mí. Sí, él estaba reconociendo su condición como hombre, ¿verdad? De que es un pecador. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Pero en esta palabra, ya me adelanté un poquito, creo yo, en la segunda palabra, pero en la primera palabra vamos a ver poco a poco, ¿sí? En la primera palabra que expresó Jesucristo fue perdónalos porque no saben lo que hacen, refiriéndose a aquellos soldados, refiriéndose a aquella multitud que lo entregaron a él, ¿verdad? Para que fuera crucificado. Entonces, con este perdón, él nos está enseñando Jesucristo que si él perdonó a todas esas personas que le pusieron aquella corona de espinas, ¿verdad? Le pusieron aquel manto de púrpura, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Le hicieron que él pueda beber, le dieron vinagre, ¿sí? Que ya también vamos a ver más adelante esa palabra. Y muchas cosas más que le hicieron al Maestro Jesucristo, ¿verdad? Entonces, todo eso él perdonó. Es decir, que la cruz, si ustedes ven ahí la cruz, ¿verdad? La cruz
es poderosa, pero es porque ¿quién estaba ahí en la cruz? Ahí en la cruz estaba Jesucristo. Es decir, que Jesucristo vino a este mundo hecho hombre, ¿verdad? Hecho carne. Pero dice la palabra de Dios que Él fue 100% hombre, pero Él no pecó, ¿verdad? En cambio nosotros sí pecamos. Pero también fue 100% Dios. Es decir, que como Dios, ¿verdad? Porque fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Como Dios, Él estuvo en la cruz pidiendo a Dios el favor para cada uno de nosotros, pidiendo perdón. En otras palabras, Jesucristo hizo que Dios Padre nos perdonara. Nos ofreció perdón, salvación y la vida eterna. Démosle un fuerte aplauso a Dios. Amén. Gloriosa su palabra. Amén. Porque nos estamos dando cuenta, amén, gloria a Dios, nos estamos dando cuenta de que Él a través de la cruz nos ofrece tres cosas muy importantes. No nos olvidemos. Nos ofreció a través en la cruz que Él estuvo, nos ofreció perdón, salvación y la vida eterna. Amén. Que eso no se compra, ¿no, verdad? Con cualquier cosa. Amén. Entonces el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fue único. Amén. Fue real. Dio su propia vida por nosotros. Entonces, ¿por qué expresó esa primera palabra? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque el pueblo judío, dice la palabra de Dios, el pueblo judío no sabía que era el Mesías, ¿verdad? Ellos no reconocían que era el Mesías. Inclusive hasta ahora lo están esperando, ¿verdad? Pero sabemos que Jesucristo ya vino, ¿sí? Va a venir por segunda vez. Ellos no creen que Él, o sea que en el primer escenario donde se ve ahí Jesucristo que hacía milagros, que sanaba, ¿verdad? El pueblo judío, el tradicional, digamos así, el ortodoxo, ellos pensaban que Jesucristo no era Jesús, de pronto era un profeta, pero ellos no pensaban que era el Mesías. ¿Pero por qué dice la palabra de Dios? Porque Dios mismo hizo hacer el corazón duro de aquellos judíos para que los gentiles también puedan tener acceso al reino de los cielos. Si en ese momento los judíos, ellos reconocían que Jesús era el Mesías, que ellos están esperando, porque saben que ahí lo tenían, pero no lo pudieron ver, ¿verdad? Los ojos espirituales de ellos fueron cerrados, por decirlo así, ¿no, verdad? Si ellos se hubiesen dado cuenta de eso, nosotros no hubiésemos tenido participación en el reino de los cielos. Nosotros que somos los gentiles. Amén. Entonces, cada cosa que Dios hace es por algo, con un propósito. Amén. Entonces, le damos gracias a Dios. Amén. Están adorando a un Dios, a un hombre que ha llegado, que es el Mesías, y ese le besa la mano. Porque esos son falsos profetas, ¿verdad? Entonces, eso está en el Apocalipsis. Amén. Entonces, la palabra de Dios tiene que cumplirse. Amén. Querramos o no querramos, la palabra de Dios es así, tiene que cumplirse. Entonces, si Jesucristo, déjame hacer un poquito acá porque los quiero ver también. Como Jesucristo, amén, Él también perdonó, ¿sí? Nosotros, ¿por qué no podemos perdonar, amados hermanos? Si Él perdonó, dice la palabra de Dios, alrededor de Él, ¿quién estaba? Estaba María, estaba la mamá de Él, ¿verdad? ¿Quién más estaba? Estaba María Magdalena, estaba María, la esposa de Cleofás, y estaba María, que era una tía de Jesús también, ¿verdad? Entonces, así dice la palabra, y vamos a ver más adelante. Entonces, si las personas que estuvieron ahí, Jesucristo les enseñó que tenemos que perdonar, ¿verdad? Jesucristo les enseñó que tiene que perdonar. Nosotros, ¿por qué se nos hace difícil no perdonar? Si Él perdonó a aquella mujer, María Magdalena, vemos que ella cometió adulterio, ¿verdad? Tuvo muchos maridos, pero Jesucristo la perdonó. ¿Y qué dijo Él? Vete y no peques más, ¿verdad? Entonces, pero Él la perdonó automáticamente enseguida, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Porque se nos hace difícil. Amén. Entonces, así como Él perdonó a aquellos que lo injuriaban, lo maltrataban, lo abofetearon también, lo escupieron, ¿verdad? Al Maestro Jesucristo. Entonces Él nos está enseñando una gran lección a través de la cruz. En otras palabras,
Cuando veamos la cruz, aquel símbolo, ¿verdad?, que muestra la cruz que estuvo en Jesucristo, siempre que no podamos perdonar, visualicemos en nuestra mente aquella cruz y Jesucristo que está ahí, y nosotros decir, pero si Él pasó tantas cosas, ¿por qué yo no voy a perdonar? Si a través, dice la palabra de Dios, que a través de su sangre somos limpios. Amén. A través de su sangre ya somos sanados, somos comprados a precio de sangre, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces tenemos que aprender a perdonar. Entonces Él nos está enseñando a través, en la cruz, Jesucristo, ¿verdad? Nos está enseñando que Él perdonó. Esa muestra de amor que Él hizo fue para perdonarnos a toda la humanidad entera, ¿sí? Es decir, dice la palabra de Dios que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Y por aquel precio de sangre, amén, que Él pagó en la cruz, nos hizo redimidos por la fe en Jesucristo, ¿verdad? Somos salvos no por obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver la segunda palabra. Dice, para que le lea a mi tía Dolores, por favor, nuestra hermana Dolores. Dice, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. En Lucas 23:43. Vamos a leer Lucas 23:43. Nuestro hermano Eduardo, por favor, para que nos lea Lucas 23:43. Amén. Ya. Sí, Lucas Desde el 42 vamos a leer un poquito. 23:43, 42, ok. Y añadió, Jesús, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Ahí vemos en la escena, ustedes se alcanzan a ver en esta hojita de aquí, ¿verdad?, que les entregué. Ahí hay 3 cruces, ¿verdad? Jesucristo está en medio y al lado de Él, como decíamos, está 2 malhechores, ¿verdad? Según la palabra de Dios que nos registra, 2 malhechores, 2 ladrones. Dice la palabra de Dios, dice, hay también comentaristas bíblicos que dicen que aproximadamente Jesucristo estuvo ahí en la cruz más o menos aproximadamente 6 horas, y que era la hora novena, es decir, aproximadamente 3 de la tarde, y Él estaba recibiendo mucho sol. Amén. Entonces, mire cuánto tiempo Él pasó ahí en la cruz, ¿verdad? Nosotros no pudiéramos pasar todo ese tiempo ahí, porque la persona se deshidrata, la persona tendría sed, ¿verdad? Y también los músculos, ¿verdad? No se puede poner bien porque se atrofiarían, ¿verdad? Duró para morir porque era el mismo Dios. Amén. Una persona así que lo apale muere rápido. Y Él da, el Señor se diga. Amén, gloria a Dios. Entonces, en Lucas 23:43 nos dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, la palabra de Dios nos dice de que exactamente no se refiere a la hora de hoy, ya en el momento que iba a estar en el paraíso, sino que Él se estaba refiriendo a la forma espiritual, le estaba hablando de hoy, es decir que Dios nos ve espiritualmente, ¿verdad? Desde ahora, es decir, en cualquier momento ya vas a estar ahí en el reino de los cielos, pero no se refiere con respecto al tiempo, porque recordemos que el tiempo de Dios es uno y el tiempo del hombre es otro, ¿verdad? Entonces Él se refiere es a la hora del reino de los cielos. Por eso que hay algunas palabras que entendemos de una manera, pero realmente recordemos que la palabra de Dios fue escrita en griego, en hebreo y en arameo, ¿sí? Entonces esa frase que está diciendo, hoy estarás conmigo en el paraíso, se refiere en el área espiritual de que yo ya lo veo a Él en el reino de los cielos, ¿sí? Es decir, que ese hoy vuela más rápido que el tiempo, ¿sí? Entonces por eso le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora,
Otra... Aquí una acotación. Es decir, el hoy es para Dios es el que estaba perdonando al pecador. Y él con todos sus poderes, entonces si le daba el perdón era para ese instante. Al momentito. O sea, una vez que el ladrón haya muerto, una vez que ya se arrepintió, Cristo lo purificó, lo perdonó. O sea, él estaba listo para entrar en el reino de los cielos. Pero una confesión directa, una confesión que él reconoce que ha hecho daño y que está arrepentido. Y le dice al otro compañero, nosotros porque hemos hecho mal, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y sin embargo está pagando como nosotros. Amén. Entonces fue un arrepentimiento sincero. Genuino, ¿verdad? Sí. Amén, así es. Entonces vemos como a la luz de la palabra, ¿verdad? Ellos, uno de ellos, lastimosamente no fueron los dos, ¿verdad? Pero también la palabra de Dios nos enseña de que había dos ladrones, ¿verdad? Jesucristo estaba aquí en medio, ¿cierto? Aquí había un ladrón a la izquierda y otro ladrón a la derecha. ¿Qué significa simbológicamente? Significa de que uno es el ladrón que no reconoció su pecado y más bien lo estaba vituperiando a Jesucristo, ¿verdad? Ese representa aquella humanidad que está caída, que todavía no reconoce que Jesucristo es el que lo redimió de todos sus pecados. Y aquel ladrón, ¿verdad? O aquel malhechor que reconoció que sí es hijo de Dios, que él sí reconoció sus pecados, él representa la humanidad que está justificada en Jesucristo. Es decir, aquella humanidad que dice, yo reconozco mis pecados, sé que tengo que arrepentirme y pedirle perdón a Dios. Entonces, esos dos ladrones representan esas dos versiones. El malhechor malo, digámoslo así, es la humanidad caída, la que todavía no reconoce a Jesucristo. Y el malhechor que aceptó, ¿verdad? Que aceptó su condición humana, él es la humanidad que está justificada por Jesucristo. No por obras, sino por fe en Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta, amados hermanos? Todo está claro, ¿verdad? Ya. Para reconfirmar también la primera palabra, ¿sí? Para reforzarla, ustedes si ven en esta hojita donde dice abajito, dice Jesús de Nazaret, versículos bíblicos. Ahí vamos a reforzar la primera palabra en Mateo 9:36, para que nos lea nuestro hermano Félix. Mateo 9:36. Ahí estamos reforzando la primera palabra. Amén. Cuando tengan mis amados hermanos, ahí para poder continuar. Mateo 9:36, ¿verdad? Ya, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra la tenemos en Mateo capítulo 9, verso 36, que dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, ahí estamos reforzando la primera palabra, ¿verdad? Que la primera palabra es perdónalos porque no saben lo que hacen. En otra palabra o otra forma de expresarlo de esta manera, quiere decir que aquellas personas que lo injuriaron a Jesús estaban dispersas como ovejas descarriadas. Por eso que aquellas personas le calumniaron. Pilato, ¿verdad? Pilato dijo, bueno, aquí quiere que suelte de la cárcel a Barrabás o a Jesucristo. No, suelten a Barrabás. Y más bien le decían a Jesús, ¿verdad? Crucifíquenos, crucifíquenos, le decía el pueblo. Entonces, ahí en este pasaje bíblico, en Mateo 9:36, nos está diciendo Jesucristo, a la luz de la palabra, que estas personas se expresaban así porque eran ovejas descarriadas, sin pastor. Amén. Entonces, una ovejita sin pastor descarriada, obvio que va a actuar de esa manera, ¿no, verdad? No va a reconocer que Jesucristo es
es su Dios, sino que está llena en su mente de muchas cosas que le han hecho daño, ¿verdad? Entonces, por eso que le decían, crucifíquenle, déjenlo salir mejor a Barrabás. Entonces es porque eran ovejas descarriadas. ¿Sí? Preguntaba a Yasmin antes en esta primera palabra, ¿por qué nosotros no perdonamos como Cristo? Es por nuestra soberbia, nuestra vanidad, nuestro orgullo impropio que tenemos como seres de carne y hueso. Entonces, pero el Señor nos dio el ejemplo de cómo perdonar. Siempre Él dice que hay que perdonar. ¿Cuántas veces? 77 veces 7. Y eso es lo que no hacemos. Tan difícil para nosotros que somos pecadores, que no queremos imitar a Cristo. Si Él nos dio el ejemplo, nosotros tenemos que imitarlo. Y eso es lo que no hacemos lamentablemente. Amén. Pero, ¿por qué no lo hacemos, amados hermanos? Como dice nuestro hermano Eduardito, no lo hacemos por el orgullo, por la soberbia, ¿verdad? Sabemos que antes que Jesucristo, o Dios mejor dicho, creara toda la humanidad, dice que allá en los cielos, ¿verdad? Ya estaba una guerra que se estaba dando, ¿verdad? Con Lucifer, que Dios lo reprenda en esta tarde, con Satanás. Entonces Satanás cayó, mejor dicho, Dios lo expulsó de allá de los cielos con la tercera, cuarta parte de los ángeles que él convenció, ¿verdad? Entonces, ¿por qué fue? Por el orgullo, porque él quería ser mejor que Dios. Él quería estar sentado ahí donde Jesucristo está sentado. Amén. Entonces, hay una parte de la palabra de Dios que dice, ¿ustedes son hijos de Dios o son hijos del diablo? ¿Sí? Pero es por el proceder, ¿verdad? Es por la conducta del ser humano, que no se arrepiente, pues, ni por el orgullo, deja pasar el tiempo y dice, no, más tarde, más luego, ¿no? ¿Verdad? Pero ese más tarde, más luego no puede existir, ¿verdad? El ejemplo de Cristo es que Él vino a servirnos. Amén. Y nosotros no hemos aprendido a servir a nadie más que haya algún interés de por medio. Entonces, te doy esto si tú me das a cambio lo otro. Entonces, eso no hacemos. Tenemos la vanidad del egoísmo. Y Cristo no fue egoísta. Él dio ejemplo con su vida de todo eso. Amén. Y ahí vemos también la obra de la carne, ¿verdad? Lo que habíamos visto también creo que el año pasado, ¿verdad? Sobre la obra de la carne. Es decir, que la obra de la carne muchas veces está en nuestra vida, ¿verdad? Y debe estar el fruto del Espíritu Santo. Si el fruto del Espíritu Santo aplastaría aquellas obras de la carne, si pudiéramos seguir el modelo de Cristo, como dice nuestro hermano Eduardito, ¿verdad? Pero es por esas obras de la carne que más alimentan a la carne que al espíritu. Amén. Entonces ahí ya reforzamos la primera palabra, ¿verdad? Vamos a la tercera palabra. ¿Qué nos dice la tercera palabra? Nuestro hermano José Torres, por favor. Dice, hijo, he aquí tu madre, he aquí tu hijo. Amén. En Juan capítulo 19, versículo 26. Esta expresión dice, hijo, he ahí a tu madre, ¿verdad? Es decir, que Jesucristo le está encomendando a su mamá al discípulo más amado, es decir, a Juan, que es el discípulo amado de él, ¿verdad? A Juan le está expresando estas palabras de Jesús diciéndole, he ahí tu madre. Y a su mamá pues le está diciendo, he ahí tu hijo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué nos está dando demostrar aquí Jesucristo? Es el valor a la familia. Y un mandamiento muy importante que resalta aquí es sobre honrar a los padres. Honra a tu padre y a tu madre para que los años sobre la faz de la tierra sean alargados. Amén. Entonces, por eso es que ya vamos a ver un poquito de esa expresión de la palabra. Amén. Nuestra hermana Nedina, para que nos lea la tercera palabra en Juan, capítulo 19, versículo 26. Sí, por favor. Juan, capítulo 19, versículo 26. Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios, amén, que nuestro amado Jesucristo nos está dando a entender, ¿verdad? De que según la tradición judaica, dice ese ser, ¿verdad? Según esta tradición,
de que el hijo mayor, ¿verdad? El hijo mayor siempre tenía que cuidar a su mamá o a su papá. Es decir, que para los judíos, para esta tradición judaica, para los judíos, siempre se le encomendaba a la persona mayor, es decir, al hijo mayor, que cuidara a su mamá. Entonces, para los judíos, que una mamá haya quedado viuda o sin protección, entonces eso era responsabilidad de aquel hijo mayor. Entonces, por eso vemos que ahí Jesucristo le dice al apóstol, al discípulo amado, a Juan, ¿verdad? Le dice, he ahí tu madre, ¿verdad? Porque en otras palabras le está diciendo, cuida a mi mamá, porque yo ya no voy a estar aquí para poder cuidarla. Entonces, por eso, es en base a esa tradición judaica, ¿sí? Que no puede dejarla sin protección. Y a la vez también Jesucristo nos está enseñando también de que hay que valorar a la familia. No solamente hay que valorar a la familia de nosotros, ¿verdad? La familia que tenemos aquí, por decirlo, ¿no? La familia de sangre, sino también la familia de la fe. Amén. Entonces, aquí en esta palabra, que es la tercera, ¿verdad? La tercera palabra, ahí nos está refiriendo a Jesucristo que tenemos que amar mucho a la familia, ¿sí? Tenemos que honrar a nuestros padres y tenemos que ayudarnos mutuamente a la familia. ¿Por qué? Porque lo primero que dejó Dios, ¿verdad? Es la familia, el primer ministerio. Amén. El primer ministerio que Él dejó fue la familia. Entonces, si nosotros como ministros, ¿verdad? Como predicadores o evangelistas de la palabra de Dios, no cuidamos, vamos a predicar la palabra, está bien, vamos a evangelizar. Pero en este texto, en esta frase, Jesucristo nos está dando a entender que está bien que vayamos a predicar la palabra de Dios. Amén. Pero si no cuidamos ese primer ministerio que Él nos dejó, la familia, es decir, la esposa, el esposo, los hijos, si no cuidamos, ¿cómo vamos a cuidar de la iglesia? Que hay que cuidar a las ovejitas. Entonces, ese ministerio es el que nos dio Jesucristo a todos, de cuidar a nuestra familia, amén, de proveer. Entonces vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Vemos que la tercera palabra, ¿sí? Vimos en la tercera palabra de que Jesucristo le dijo, he ahí a tu madre, ¿verdad? Y a María le dijo, madre, he ahí tu hijo. Entonces, recordemos hasta ahí, vamos viendo tres palabras. La primera palabra, hermano Félix, ¿qué dice? La primera palabra, Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Hermano José Torres. La segunda palabra. La verdad dijo, hoy estará conmigo en el paraíso. Amén. Hermana Dolores. La tercera. Sí. Hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Amén. Vamos ahora a la cuarta palabra. Dice hermana Nerina, por favor, para que la lea. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Amén. ¿Usted tiene la versión abandonada? Sí. Ya, pero en la Biblia ahí la suya es diferente, ¿verdad? Entonces en la cuarta palabra dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo 27:46. Para que nos lea el hermano José Torres. Mateo 27:46. Hasta que lo busquen para poder explicarles por qué la palabra de Dios es real y verdadera. Amén. Y por qué Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él sintió que lo había desamparado Dios Padre. Ya vamos a ver por qué. Amén. Mateo 27:46. Amén. Nuestro hermano José Torres. Y cercano de la hora, no hay número. Ahí. Cercano de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, he aquí, tomas estar, que no veo bien. Lama sabactani.
A ver, hermano Félix. A ver, ya. Sí. Venga. Ya. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Entonces él estaba diciendo por qué lo había desamparado, ¿verdad? Sí. Ya. Según la palabra de Dios, esa expresión, ¿verdad? ¿Por qué lo ha desamparado? No significa de que Dios Padre lo haya abandonado a Jesucristo. O sea, lo está diciendo literalmente, pero realmente no es que no lo ha llamado Jesucristo. Es que por un minuto, por un momento lo abandonó. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba ahí en la cruz en vez de nosotros, ¿verdad? Entonces Jesucristo estaba ahí como hombre, ¿verdad? Recordemos que Jesucristo fue 100% hombre, pero Él no pecó, y 100% Dios. Entonces en ese momento Jesucristo estaba en la cruz como hombre, pero sin pecado, ¿verdad? Entonces, Dios Padre y Jesucristo no se pueden unir, digámoslo así, no se pueden unir por el pecado. Es decir, que por un momento lo abandonó, por eso Jesucristo expresó y dijo, Padre, Padre, ¿verdad? Por Dios mío, dijo, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se refiere al punto de que el pecado que tenía Jesucristo por nosotros, por culpa de todos nosotros, ¿verdad? Ese pecado, entonces por eso tuvo que separarlo Dios Padre, porque Dios es santo. Entonces todo ese pecado Él lo recibió solo, digámoslo así, ¿sí? Entonces por eso es que Él sintió dolor, Él sintió aflicción, ¿verdad? Él sintió por nosotros, por ese pecado, ¿sí? Y por eso que Él sintió que Dios Padre por un momento lo abandonó. Pero no significa que no lo amara, sino por el pecado. Él cargó el pecado de toda la humanidad. Eso se refiere también a la palabra del Señor que dijo, no se haga en mí mi voluntad, sino la tuya. Amén. O algo así. Sí, Entonces, entonces, diciendo esto que tú estabas explicando. sí, vamos a reforzarlo, la cuarta palabra con Salmos capítulo 22, versículo 1. Sí, ya vamos a reforzar la palabra de Dios. En Salmos capítulo 22, versículo 1, hermano Eduardo, para que lo lea. Sabemos que hay, hermanos, ahí la cuarta palabra que se leyó, ¿verdad? En Mateo 27, 46. Con Salmos 22, 1, ahí hay una profecía también. Hay una profecía mesiánica. Es decir, que los evangelios con Salmos hay paralelismo y hay profecías mesiánicas. Salmos 22, 1. Ya. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás ajeno a mi grito, al rugido de mis palabras? Amén. Ese dice el versículo 1, ¿verdad? Sí. Ya. Hay otra cosa que también dicen los comentaristas bíblicos, amén, de que el libro de Salmos lo escribió el rey David, ¿verdad? El libro de Salmos. Ya. Entonces, como el libro de Salmos lo escribió el rey David, ¿cómo es posible que el rey David esté hablando en el Salmo 22, esté diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiere decir, ahí es una muestra, ¿verdad? Una evidencia de que el libro de Salmos y toda la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Porque no puede ser posible que ya David vaya a conocer ya lo que iba a pasar más adelante, ¿verdad? Solamente instruido por el Espíritu Santo. Entonces por eso que se cumple ese paralelismo, ¿verdad? Entre Salmos 22 y los Evangelios. Amén. Ya. ¿Alguna pregunta? Sí, algo paralelo también acá en el Salmo 22, pero en el versículo 19, respecto a la unicidad de la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo es una. Y aquí tenemos algo que nos indica eso. Dice, se reparten mis vestidos y se sortean mi túnica. La túnica se repartieron los soldados los vestidos del Señor, pero la túnica que era fina, linda, hermosa, algo especial, no la repartieron. Mejor
fueron al sorteo. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia de Cristo es una, que Dios es uno y no hay más. El resto de tantas sectas que hay ahorita no son cosas de Dios. La iglesia de Cristo es una y listo. Lo que Dios se está refiriendo a lo que dice mi tío Eduardito, nuestro hermano Eduardito, es que Dios es uno, o sea, Dios Padre, Jesucristo y Espíritu Santo. Los ateos, ellos creen que realmente no hay Dios, ¿verdad? Pero realmente Dios nos está dando a entender que Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo es un mismo Dios y un mismo Señor. Que no hay Dios sobre toda la tierra como Dios, ¿sí? Entonces vemos esa unidad, ¿verdad? Que Él es solo uno. Él es Dios todopoderoso, ¿no? Entonces los ateos que lo hicieron los monos. Es que ellos creen en esas teorías, ¿verdad? La teoría del Big Bang y tantas cosas, ¿no? Amén. Entonces, pasamos, amados hermanos, ahora a la quinta palabra, amén. Tengo sed. Juan 19:30. Y ahí también vemos otro versículo bíblico que nos respalda, amén. Dos versículos bíblicos. Ya, tengo sed en Juan 19:30. Nuestra hermana Dolores, por favor. Tengo sed en Juan 19:30. Es que su Biblia es chiquita, ¿verdad? Las letritas. Hermanos, son pequeños, ¿verdad? Sí, Juan 19:30. Jesús tuvo tomado el vinagre frío, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. Entonces dijo, tengo sed, ¿verdad? Ya, entonces, ¿por qué él dijo, tengo sed? Ahí él se está refiriendo, ya cuando él sintió Jesucristo que Dios Padre lo había abandonado, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, ya era la hora novena, es decir, eran aproximadamente las 3 de la tarde, ¿sí? Y había bastante sol, entonces él se estaba ya deshidratando, ¿verdad? Según lo que relata la palabra de Dios. Ahora, a ese tiempo que él relata pues que había demasiado sol y se estaba comenzando a deshidratar, Jesucristo nos está enseñando dos clases de sed. Esa es la sed física. Y para calmar aquella sed física, ¿qué necesitaba él? Agua, ¿verdad? Entonces, así como el cuerpo, ¿verdad? Así como el cuerpo necesita de agua, ¿verdad? Nuestro cuerpo necesita de agua. Asimismo, nuestra alma, ¿qué necesita? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces él nos está refiriendo esta palabra no solamente a la sed física, sino a la sed espiritual. En otras palabras, Jesucristo al expresar, estamos en la quinta palabra, ¿verdad? Jesucristo al expresar esta quinta palabra, al decir tengo sed, está diciendo tengo sed de la presencia de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios Padre lo había abandonado por un momento por el pecado que Jesucristo estaba llevando sobre sus hombros por toda la humanidad. Entonces al decir tengo sed, está diciendo por producto de todo ese pecado que estoy llevando por la humanidad, tengo sed de la presencia de Dios, porque Dios se había alejado por un momento de Jesucristo. Entonces ese tengo sed es una sed espiritual, que si no tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿cómo se va a llenar nuestra alma? Y sabemos que la palabra de Dios es la que llena nuestra alma, nuestro espíritu, como el agua que necesita también nuestro cuerpo. Amén. También Jesús necesitaba agua. Por eso, del agua física. Pero aquí él se está expresando es de el agua, la sed espiritual, ¿sí? Pero aquí hay dos ilustraciones bien bonitas. La sed física que necesita el hombre y la sed espiritual. Por eso, cuando estábamos leyendo la palabra de Dios, comencé la reflexión de la Escritura diciendo que Jesucristo es 100% hombre, pero sin pecado, ¿verdad? Y 100% Dios.
Entonces por eso él en esta palabra nos está diciendo esa sed física que él necesita a través del agua, ¿verdad? Pero también nos está diciendo esa sed espiritual que el hombre necesita. Y el hombre o el Hijo de Dios, o sea, nosotros como hijos de Dios, necesitamos la palabra de Dios que llena nuestra alma. Porque si no nos llenamos todos los días la palabra de Dios, ¿cómo vamos a llenar esa sed? ¿Sí? Ahí vemos también la ilustración de la mujer samaritana. ¿Qué le dijo Jesucristo? Dame de beber, ¿verdad? ¿Y qué le dijo ella? ¿Qué le dijo la mujer samaritana? Entre judío y samaritano no nos llevamos, ¿verdad? Sí, porque ahí está el pozo de Jacob, que ahí vienen los descendientes de él a pedir agua, ¿verdad? ¿Verdad? Porque judíos y samaritanos no se llevaban. Pero dice, si tú me pides si yo te doy, si tú me pides que te dé el agua que yo doy, nunca vas a tener sed, ¿verdad? Entonces él se estaba refiriendo a la sed espiritual. Amén. Vemos también la ilustración del rico y Lázaro. Cuando le dice al rico, ¿verdad? Dice, déjeme que un poquito que me deje mojar la punta de la lengua porque estoy sediento, ¿verdad? ¿Qué nos relaciona ahí? ¿La sed espiritual o la sed física? La sed espiritual también. Ahora, la sed física la podemos comparar cuando una persona, un atleta, va corriendo, ¿verdad? Va corriendo, ya que ya no puede, ¿verdad? Ya se ha entrenado, ya ha estado consumiendo no calorías, sino cosas buenas, pues no, legumbres, las frutas, ha hecho calentamiento, todo ha hecho bien, pues, ¿no? Y la meta está ahí cerquita, pero de pronto está ahí, ya sabe que ya la victoria ya le espera, ¿verdad? Pero ya antes de llegar, ya sabe que su triunfo está pronto a coger aquella medalla o aquella corona, ¿verdad? Como nosotros la corona de la vida. Pero ¿qué pasa? Él tiene esa sed física, ¿sí? Entonces por eso él la compara con esas dos sed. Es decir, que en esa palabra él nos está diciendo, Jesucristo, en la quinta palabra, que así como el hombre humano, pues no, necesita de agua nuestro cuerpo, también nuestra alma necesita de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Amén, amados hermanos. ¿Sí? Entonces, aprendemos mucho de aquellas palabras. Vamos allá. La quinta palabra vamos a reforzarla con Salmo 69, 21, para que nos lea nuestra hermana Dolores. Salmo 69, 21 y nuestro hermano Eduardo, Salmos 22, 15. Ahí también hay una profecía mesiánica y también está dos paralelismos, ¿verdad? En Salmo 69 y Salmo 22. Salmos 69, 21 y Salmos 22, 15. ¿Cuál leemos primero? Hermana Dolores. Sí, hermana Dolores. Es que esa habla de la profecía mesiánica. Salmo 69, 21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Amén. Le dieron de beber vinagre. Y si leímos, ¿verdad? En Juan 19:30 y también 19. A ver, vamos a leer Juan 19:30. Vámonos a Juan. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. Entonces dice que le dieron vinagre, ¿verdad? Entonces, esa clase de vinagre, amados hermanos, se llama posca. ¿Qué significa posca? Posca significa un término que usaban los soldados romanos, ¿verdad? Posca, para mezclar el agua con vinagre. Y la mezcla de esos dos componentes daba una bebida ácida. Entonces, ¿por qué ellos le daban? Porque dice que aliviaba el dolor de la persona que estaba siendo crucificada. Hay algunos, no comentaristas, algunas personas que se creen teólogos de la palabra de Dios y dicen,
no, Jesucristo, Dios lo adormeció. Escuchaba hoy día en las redes sociales que Dios supuestamente adormeció a Jesucristo dándole aquel vinagre o aquella posca. Pero sabemos que Él no quiso. Él le probaron un poquito, ¿verdad? Que le pasaron una vara. Sí, pero ya vamos a ver por qué él probó eso, ¿no? Pero realmente esa posca era para no era para, o sea, era para aliviar, era como un aliviante, ¿verdad? Para poder, a los que estaban siendo colgados en la cruz, para poder calmar su dolor. Era como para... Exacto, una anestesia. Sí, y para acelerar más rápido la muerte. O sea, eso equivale al regalo que le dieron los Reyes Magos al niño Jesús, la mirra. La mirra, creo, estoy muy seguro de que vale para eso, para aliviar el dolor. En señal de lo que el futuro que le esperaba al niño. No he investigado eso todavía, pero según lo que investigué de este vinagre, dice que el término es posca. Esa posca es una mezcla del agua con vinagre y ahí se hace ese ácido. Sí, pero imagínense probar ese ácido. Por eso Jesucristo dijo, no quiero. Un poquito como que lo probó y ahí ya dijo, no. Eso como que seca la garganta y lo... Sí, entonces al leer estos versículos, o sea, la piel de uno como ser humano, digamos así, ¿no? El cuerpo de uno pues se hace tan chiquito, ¿verdad? Al que uno tiene sed. Imagínense cuando uno tiene sed, como ahora que tenemos sed, ¿verdad? Sed física, amén. Y también sed espiritual porque estamos leyendo la palabra de Dios. Y cómo Jesucristo en ese momento le pudieron haber dado agua, ¿verdad? Pero le dieron ese vinagre, pues, ¿no? Ya, entonces vamos a reforzar lo otro. Ahí donde leyó nuestro hermano Dolores, en Salmo 69, 21, esa es una palabra mesiánica, que eso está en Salmo 69. Pero en Salmos 22, 15, donde va a leer nuestro hermano Eduardito, el Salmo 22, ahí habla sobre las aflicciones de Cristo. Sí, entonces... Salmo 22, 15. Salmo 22, 15, amén. Dice, me derramo como agua, se me descoyuntan los huesos, mi corazón como cera se derrite en mi interior. Amén. Salmos 22, 15. Sí. Hermano Félix, ¿usted tiene otra versión? Sí. ¿Qué dice ahí en esa versión? Dice, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Amén. Entonces dice que la lengua se le secó al paladar, sí. ¿Verdad? Sí, por eso es que decía que eso era como para acelerarle la muerte. Amén. Entonces, anotemos ahí con lápiz o con pluma, amados hermanos. En Salmo 69, 21, ahí nos está dando la palabra de Dios, ¿verdad? Es una profecía mesiánica, en Salmo 69. Pero en Salmos 22, 15, es las aflicciones que Jesucristo pasó, ¿verdad? Padeció. Son diferentes salmos, no es el mismo. Ya. Entonces vamos ahora a la sexta palabra. Todo está consumado. Vamos a ver en Juan 19:30. Ahí donde estábamos. Juan 19:30. Nuestro hermano Eduardito, por favor, Juan 19:30. Estamos en la sexta palabra, ¿no? Todo está consumado. Todo se ha cumplido. Dobló la cabeza y entregó el espíritu. Amén. Y dijo, consumado es, ¿verdad? Sí. Ya. Eso es lo mismo que decir todo se ha cumplido. Consumado es. Exacto. Consumado es, hay una palabra en griego que se llama tetelestai. Tetelestai significa consumado es. Él tuvo que pasar todo esto a donde vimos que tenía sed, ¿verdad? ¿Sí? Para decir ya después consumado es. Es decir que él ya estaba ya cumpliendo a la misión que Dios le había enviado aquí a esta tierra. ¿Amén? Entonces, ¿por qué decimos también consumado es? Porque ya se había cumplido la palabra de Dios. Es decir, ahí en la cruz es donde Jesucristo nos dio la victoria. Amén. Ahí Él nos dio aquella ganancia para tener la corona de la vida.
nos dio la salvación y nos dio el perdón de nuestros pecados. Entonces por eso Él expresó, consumado es. ¿Sí? Entonces vemos versículos anteriores, desde el versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. El 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Es decir, ya se había cumplido con lo que Dios Padre le había encomendado. Ahí hizo la voluntad de Dios, ¿verdad? Cumplió la misión que le pidió Dios. Exacto, ¿no? Entonces en esa palabra, en la sexta palabra, está todo clarísimo, ¿verdad? Está cumplido, está consumado. La séptima palabra dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vamos a ver en Lucas, capítulo 23, versículo 46, nuestro hermano Félix. Lucas 23, 46. Amén. ¿Ya? Sí, un ratito. Amén. Lucas, capítulo 23, versículo 46. Amén. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amén. Amén. ¿Pueden leerla de nuevo, el versículo? Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. Continúo. Y habiendo dicho esto, expiró. Aquí hermano. Ya, hermano Eduardito, por favor, léanos su versión en Lucas 23:46. 23:46 dice: Jesús gritó con voz fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dicho esto, expiró. Amén. ¿Sí? Expiró, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, ¿qué nos está dando a entender ahí? Que ya viendo cumplidose toda la palabra de Dios, que él había sido obediente. Dice la palabra de Dios que él fue al matadero como un corderito, ¿verdad? Y él entregó su propia vida por expiación de todos nosotros. Entonces entregó, ya cuando estaba ya cumplido todo lo que él había dicho, ¿verdad? Dice que expiró y dijo: Padre, a ti encomiendo mi espíritu. Es decir, que el cuerpo quedó ahí, pero su espíritu se fue con Dios Padre, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que hasta ahí no quedó solamente. Jesucristo resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre y gobierna con autoridad y poder. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Amén, amados hermanos. Entonces estamos muy felices que no solamente quedó ahí, sino que por Él somos salvos. Él nos dio la victoria, amén, a través de Jesucristo. Entonces, hasta aquí. La victoria que tú estás hablando, este último versículo dice en el Salmo 31:8: festejaré, celebraré tu fidelidad, pues te fijaste en mi sufrimiento y reparaste mi angustia. Amén, esa es nuestra victoria. La celebración del triunfo de Cristo. Amén, la corona de la vida, ¿verdad? Entonces,